Actualmente son los países democráticos los que mayores tienen ingresos en todo el mundo. No obstante, en las últimas décadas son los países autoritarios los que mayores tasas de crecimiento económico tienen y los que han mejorado más sus índices de bienestar. Por su parte, son los países democráticos los que ahora parecen estar estancados. ¿Qué es lo que hace crecer a los países? ¿Qué es esto llamado instituciones y neoinstitucionalismos que ahora justamente se hablan en la ciencia económica y por qué han dado inclusive 3 premios Nobel de Economía? En este video responderemos a todas estas preguntas. ¿Qué onda, amigos? Espero se encuentren muy bien. Recuerden, yo soy Héctor Rojas, economista, politólogo y cuasi sociólogo, y el día de hoy estaremos hablando de esta nueva corriente de pensamiento llamado neoinstitucionalismo que ha surgido en la ciencia económica. Recuerden que en este canal hablamos de economía, ciencia política y sociología. Así que vamos a ello. Para empezar a hablar de las neoinstituciones o instituciones ya secas, pues justamente tenemos que hacer una diferencia entre el neoinstitucionalismo y el institucionalismo clásico. En esta última, se suelen pensar las instituciones como actualmente pues nos solemos referir, es decir, a un conjunto de individuos que persiguen un objetivo en común, que es lo que llamamos organizaciones, pero que estas organizaciones se mantienen a través del tiempo, independientemente ya de los seres humanos que las conformaron primeramente. Así, podemos hablar justamente, pues, de lo que solemos pensar como instituciones de carácter gubernamental. En México les llamamos secretarías, en otros países de América Latina como ministerios. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública. Esas organizaciones cuentan con personalidad jurídica y al mismo tiempo con recursos materiales, con recursos humanos, persiguen un objetivo en común y permanecen independientemente de los seres humanos que las crearon. Esto es lo que son las instituciones, pero solemos pensar que son gubernamentales, pero no necesariamente tienen que ser gubernamentales, porque inclusive la Organización de las Naciones Unidas, pues es una institución supranacional y podemos encontrar instituciones de carácter privado también. Pero este es el institucionalismo clásico. Ahora, ¿qué es lo que es el neoinstitucionalismo? Primero que todo, habría que decir que el neoinstitucionalismo ya forma parte de todo un marco teórico interdisciplinario. Hay instituciones o neoinstituciones, mejor dicho, de carácter de ciencia política, de sociología, de la historia, y estamos en el terreno ahora de las neoinstituciones en la ciencia económica. Para ello, tenemos que remontar pues prácticamente a uno de sus fundadores, que es Douglass North, con su libro que escribió a finales de la década de los 90 llamado Instituciones y Cambio Institucional. Aquí Douglass North nos da una definición de lo que son las instituciones para el neoinstitucionalismo. Expresamente son normas, reglas, protocolos que moderan el comportamiento humano y en sociedad. A decir verdad, Douglass North hace la analogía de un juego de fútbol y dice: si el juego es lo que llamamos economía, es decir, cómo agentes y actores interactúan en sociedad para poder llevar a cabo sus actividades de subsistencia, producción, distribución y consumo, pues las neoinstituciones son justamente las reglas de ese juego para que los actores pues justamente puedan interactuar. A decir verdad, Douglass North nos dice que hay reglas, instituciones formales, y que es justamente lo que podemos saber que en los países existe como pues la constitución política, donde te dice, por ejemplo en México, que el país es una república democrática y que por tanto hay división de poderes, las personas tienen derecho a votar para que las decisiones se ejerzan de carácter Esas serían normas y reglas que moderan el comportamiento humano, pero al mismo tiempo, pues todo país tiene un código penal donde se dice justamente cuáles serán las penalizaciones de las personas que hayan cometido justamente violaciones a las reglas y a las normas que existen en el país. En ese sentido, las neoinstituciones nos pueden llegar a pensar, con esta definición que yo acabo de dar, que solo son las gubernamentales, pero no es cierto. Existen instituciones formales, que son las que generalmente están por escrito, que también pueden ser de carácter privado. Tú vas a un gimnasio y cuando te inscribes, firmas un reglamento que te dice prohibido meterse esteroides en las instalaciones, en los baños. Es decir, desde la entrada, ahí tú ya tienes a ese tramado institucional que modera el comportamiento de todas las personas que están asistiendo a ese lugar. Las instituciones son formales porque generalmente están por escrito y son muy expresas, pero pueden ser gubernamentales o de carácter privado también, siempre y cuando rijan pues el comportamiento en sociedad. Ahora bien, Douglass North también nos dice que las instituciones pues justamente pueden ser de carácter informal, es decir, que no están por escrito, pero que sí moderan el comportamiento humano. Y pongo un ejemplo. En México, ni la Constitución ni el Código Penal te prohíbe casarte con tu prima, es decir, con un familiar. No me van a meter a la cárcel por hacer eso. No obstante, si yo me casara con mi prima, cosa que hacen en el norte del país, jaja, los regios, pues yo no voy a andar de la mano diciéndole a todos, oigan, es mi prima.
¿Por qué? Porque la sociedad ha establecido normas y eso no está muy bien visto. Y al mismo tiempo, estas instituciones informales crean sus propias penalizaciones. En México, y sobre todo en los jóvenes, se ha acuñado el verbo chapulinear. Chapulinear significa que tú estás cortejando o que literalmente la novia de tu amigo ya lo engañó contigo. A eso le llamamos chapulinear. No me van a meter ni a la cárcel, ni me van a hacer pagar una multa en monetario al fisco, pero si mi amigo se entera y el resto de nuestros amigos en común se entera, muy probablemente me van a empezar a excluir y apartar. Es decir, hay penalizaciones sociales y por tanto, si yo no las quiero, esas penalizaciones, pues mejor no hago el acto de chapulinear. Es decir, moderan mi comportamiento humano y hay penalizaciones también sociales. Último ejemplo, en México es muy común que cuando tú vas a comer a algún lugar, a un restaurante o a un puesto de la calle y ya hay gente comiendo, los mexicanos solemos decir provecho, pues porque esto es educación para nosotros, son nuestros valores. Tú puedes estar comiendo ahí ahogándote y tener la boca llena, pero si alguien te dijo provecho, como mínimo vas a levantar la mano en señal de agradecimiento. Eso es lo que hacemos los y las mexicanas, y si no lo haces, pues la gente te va a mirar feo porque va a decir qué mala educación tiene. Esas son las penalizaciones sociales y prácticamente esas son las instituciones informales. Ahora bien, Douglas North nos dice que justamente estas normas y reglas lo que traen al juego de la economía son certidumbre y que por tanto el entramado institucional no solo es el conjunto de reglas y normas, sino que en la metáfora del juego de fútbol de Douglas North nos dice que también tiene que haber árbitros, es decir, autoridades que hagan cumplir las reglas del juego. Y eso es lo que actualmente los politólogos llamamos Estado de Derecho. El Estado de Derecho es definido como el conjunto de normas, reglas que moderan el comportamiento humano, pero sobre todo la capacidad de hacerlas cumplir. Es decir, tiene que haber autoridades que ejerzan la autoridad para que los juegos y las normas se cumplan. Si hablamos de fútbol, pues justamente es lo que actualmente decimos. El fútbol americano tiene reglas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero si a un jugador lo taclean jalándolo del cabello porque tiene el cabello súper largo, eso no está prohibido ni penalizado por las reglas del juego y el árbitro no lo va a marcar como un castigo. Pero las normas informales, por supuesto que van a decir, oye, qué cochinada acabas de hacer, eso no se hace porque son normas informales. Pero entonces el árbitro solo tiene que estar garantizando que las reglas formales del juego se cumplan y de penalizar a los equipos y jugadores que han roto estas reglas. Es así como tenemos en los últimos años justamente a pues nuevos economistas que dieron a un premio Nobel de Economía, por ejemplo, en 2025, a Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson, y sacaron un libro pues bastante popular que también no es exento de críticas. Este libro se llama ¿Por qué fracasan los países?, donde demostraron justamente que muchísimos países que no han tenido éxito económico deseado, pues justamente se ha debido a que estos tienen pues instituciones o muy poco efectivas o por el otro lado, de muy mala calidad. Es decir, que si bien tienen reglas y normas del juego, no tienen autoridades que verdaderamente las hagan cumplir y que por tanto la incertidumbre, pues justamente no hace que la inversión, el ahorro, el consumo, pues justamente se puedan llevar al ejercicio más eficiente y por tanto ese genere crecimiento y bienestar económico. Puede al mismo tiempo no solo que no tengan buenas autoridades, sino que las propias normas del juego pues sean de corrupción, sean de engaño y qué sé yo. Es decir, es aquí cuando estos autores pues hablan de que hay buenas y malas instituciones. En México, pues por supuesto que una institución informal podría ser caracterizada como la corrupción. Ejemplo, nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México un reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Te dice que tú no te puedes saltar los semáforos cuando están en rojo, pero muchísimas personas la verdad es que lo hacen porque saben que hay una norma informal que te dice que si una autoridad, en este caso un policía de tránsito, te detuvo, pues tú siempre tienes que tener en tu cartera al menos 500 pesos mexicanos en efectivo y le vas a decir a esa autoridad, écheme la mano, ayúdeme a ayudarlo. Y entonces ahí hay una norma informal que ya modera tu comportamiento humano, que sabes que te puedes pasar los saltos y que lo haces porque la autoridad va a aceptar que tú le des dinero pues para librar la multa. En este caso es justamente lo que estos autores nos dicen de por qué los países fracasan, porque tienen malas instituciones. Aquí ellos de alguna manera debaten con justamente otra de las teorías del crecimiento económico que te dicen que la geografía y el clima pues justamente también juegan un papel fundamental. Jeffrey Sachs ha tenido muchísimos estudios donde demuestra que en efecto los países tropicales al tener mayores temperaturas pues el crecimiento suele ser un poquito más bajo. Daron Acemoglu pues pone siempre el ejemplo de las dos Nogales, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Dos países que comparten literalmente territorio, que comparten clima, pero no hay una frontera que los divide y que hace que Nogales, Arizona sea de Estados Unidos y Nogales, Sonora sea de México.
En Estados Unidos, Nogales está desarrollado, en Nogales, pues prácticamente está pues en condiciones un poquito más paupérrimas. Así, Daron Acemoglu dice, comparten clima, comparten región y tienen destinos totalmente diferentes. ¿Por qué? Por las instituciones, porque en Estados Unidos hay reglas más claras y hay un Estado de Derecho más fortalecido, cosa que no sucede en México. Así, estos autores tienen pues ciertos argumentos y evidencias que en efecto tienden a sostener su postura. No obstante, a esta rama del neoinstitucionalismo le tienden a decir pues una corriente fuerte o radical. Las instituciones son el factor del crecimiento y se acabó. No obstante, en los últimos años también, pues hay otros neoinstitucionalistas que justamente han demostrado que las instituciones no suelen ser el factor, sino uno de los factores. En su libro La riqueza de las naciones en el siglo XXI, el doctor Jaime Ross, profesor emérito del UNAM, claro que sí, demuestra justamente cómo en el ejemplo de las dos Nogales, dice, realmente fue Nogales, Arizona, cuando se comenzó a desarrollar, no fue su Estado de Derecho, sino las políticas industriales que aplicaron en esa zona lo que hizo desarrollar esa zona. Es decir, las instituciones sí formaron un factor, pero sin políticas económicas, en este caso industriales, que se hayan aplicado, ese desarrollo jamás se hubiera podido dar. Y en efecto, en Nogales, Sonora, no se han aplicado esas políticas y por lo cual, pues está en la condición en la que está. Así, llegamos a una rama del neoinstitucionalismo un poco más moderada. Se le suele decir la rama débil, pero yo prefiero decir la moderada porque te hace entender que las instituciones importan sí, pero no son el factor fundamental, sino uno de los factores fundamentales. Así justamente llega un nuevo neoinstitucionalista llamado Dani Rodrik, que también, pues, él es turco porque Daron Acemoglu también es turco. Fíjense que estos dos neoinstitucionalistas son turcos y son los más pesados, por así decirlo. Dani Rodrik en su libro Una economía, muchas recetas, nos habla justamente de cómo las instituciones en efecto ayudan a los países a tener un mayor desempeño económico, pero estas tienen que ser, ¿qué? Pues mezcladas o articuladas con políticas económicas industriales para que justamente el crecimiento se pueda potenciar, pero para sostener el crecimiento se requieren instituciones, es decir, reglas y normas que den certeza. Así, él justamente demuestra cómo, en efecto, los países que tienden a tener mayores ingresos en el mundo son los países democráticos y, por tanto, la democracia sería una metainstitución. Pero aquí viene la pregunta. ¿Tenían buenos ingresos y se democratizaron? ¿O fue al revés? Se democratizaron y así tuvieron buenos ingresos. Lo que nos demuestra el libro de Huyun Shang, un famoso historiador económico, es que justamente, así como alguna vez hubo una tesis marxista que decía que las condiciones materiales determinan las instituciones, pues justamente él dice, en efecto, fue así. Los países que solemos pensar que son los más democráticos, Europa Occidental, Europa Central, Estados Unidos, primero tuvieron buenos ingresos y una vez que tuvieron esos buenos ingresos, crearon un entramado institucional democrático verdaderamente. ¿Cómo entendemos la democracia? Pues como un régimen político. ¿Qué es un régimen político? Un conjunto de normas, reglas y protocolos que te dicen quiénes y cómo pueden acceder al poder, cómo se va a distribuir y cómo y quiénes lo pueden ejercer. Así, la democracia, al igual que el autoritarismo, es un régimen político, pero su diferencia es justamente el principio de la pluralidad, elecciones libres, competitivas, periódicas y justas, ¿no? Entonces, la democracia es una metainstitución y los países que actualmente conocemos como los democráticos, primero tuvieron buenos ingresos porque tuvieron buenas políticas y después se democratizaron porque una cosa es detonar el crecimiento, como dice Dani Rodrik, pero otra cosa es sostenerlo. Sin embargo, también en las últimas décadas, la evidencia empírica material justamente ha establecido las pautas para que haya una tremenda crítica al neoinstitucionalismo. A decir verdad, en la postura radical de Daron Acemoglu se le suele decir, oye, ¿y por qué si dices que los que tienen malas instituciones y el autoritarismo, que es una mala institución, por qué los países autoritarios como China tienden a crecer más sacando a poblaciones enteras de otros países de la pobreza? Porque son millones. Taiwán, Singapur, donde te dan latigazos todavía, porque ellos han tenido crecimiento económico. Realmente estos ejemplos empíricos refutan la tesis de Daron Acemoglu. Y en América Latina, Adam Przeworski también, pues justamente ha criticado a estos autores por decir, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Chávez en su periodo de Venezuela, no Nicolás Maduro, Chávez, todos ellos tuvieron tasas de crecimiento impresionantes y sacaron a muchas personas de la pobreza, como se los estoy mostrando en pantalla. ¿Por qué ellos, si tenían malas instituciones, sí tuvieron éxito económico?
Es justamente en estas críticas donde Dani Rodrik, que tiene una postura pues más moderada, dice es que precisamente ellos detonaron el crecimiento y el buen desempeño con buenas políticas, pero una cosa es detonarlo y otra cosa es sostenerlo, y justamente es lo que podemos observar más o menos en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que actualmente pues justamente ya no han logrado sostener ese buen desempeño económico. Así, Dani Rodrik no teme pues justamente aceptar y él mismo mostrar que en efecto son los países autoritarios los que tienden a crecer más en las últimas décadas. Los países de altos ingresos son los democráticos, pero los que crecen más y los que tienen mejor desempeño en índices de bienestar han sido los autoritarios. ¿Por qué? Pues porque en un autoritarismo, justamente, el problema de la democracia es que es tardada, porque todo ese entramado institucional, pues justamente permite que las decisiones y acciones en términos económicos, pues demoren un poco más, cosa que no sucede con el autoritarismo. El autoritarismo tiende muchas veces a ser más eficiente y efectivo. ¿Por qué? Pues porque las decisiones dependen de pocos y pues justamente, pues es el caso de actualmente lo que es China. No obstante, nos dice Dani Rodrik, a pesar de que sí, los autoritarios tienden a crecer más, hemos visto cómo estas tasas de crecimiento se han tendido justamente, pues, a ralentizar. ¿Por qué? Pues porque no se logran sostener justamente por el tema de las instituciones. Entonces, Dani Rodrik justamente nos invita a que los economistas y las personas que nos llamamos demócratas, pues justamente, pues tenemos que resolver esto. Sí, se tienen que aplicar buenas políticas en un orden democrático, a pesar de que este tiende a ser un poquito más lento y tardado. No obstante, si se tiene un buen desempeño económico, pues justamente ese desempeño económico se tiene que traducir sí o sí en mayor bienestar para las comunidades. Y es justamente lo que ha pasado en las economías occidentales. La gente ya casi no cree en la democracia o cada vez cree menos, como aparece aquí en pantalla. Y es justamente lo que Adam Przeworski llama como la crisis de la democracia. La desigualdad justamente pues es un fenómeno que medra el desempeño económico. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas repercusiones negativas en la economía, el mercado interno se mengúa, no está fuerte, permite que haya captura política del Estado, medra las buenas instituciones, al mismo tiempo genera violencia y el desarrollo pues no es posible con alta desigualdad. Adam Przeworski dice, en efecto, si los países democráticos quieren volver a tener buen desempeño, necesitan buenas políticas, pero luchar en contra de la desigualdad sí o sí. Esto ha llevado a muchísimos politólogos que se suelen catalogar pues como mainstream porque no son ni socialistas, no son ni marxistas ni comunistas, nada de eso, pero justamente ellos que defienden tanto la democracia que inclusive se les puede considerar como autores liberales como Levitsky o como Anne Applebaum o algunos más dicen la desigualdad sí o sí se tiene que combatir si queremos que las buenas instituciones como la democracia se logren sostener, e inclusive el propio Daron Acemoglu actualmente en los últimos años pues justamente habla de que la desigualdad medra la calidad institucional y por tanto el buen desempeño económico, y es por eso que hoy en día llamamos la resiliencia democrática, como autoras como Anna Luhrmann o Stefan Lindenberg pues justamente dicen, si queremos luchar contra esta nueva corriente autoritaria que tiende a ser más popular para las masas porque demuestran que han tenido mejor desempeño en las últimas décadas, necesitamos sí o sí defender la democracia, pero al mismo tiempo luchar contra la desigualdad que no permite mejorar el nivel de vida de las personas. Hoy en día, justamente las buenas instituciones como la democracia están en peligro. En México sabemos que justamente a las personas cada vez les daría igual si están en un país autoritario o demócrata, porque justamente algunos significan mejorar sus niveles de vida. Y actualmente el régimen político de la Cuarta Transformación en México, según el BEDEM, pues justamente ha entrado a un retroceso democrático y actualmente en 2024 nos encontramos en un régimen híbrido, es decir, ya pues prácticamente acariciando un poquito el autoritarismo, pero sacó a 13 millones de personas de la pobreza. Si los demócratas quieren justamente lograr la resiliencia democrática, tienen que demostrar que más personas pueden salir de la pobreza, pero con un enfoque democrático e institucional. Así que esto es lo que llamamos neoinstitucionalismo económico. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero haya quedado claro mi exposición sobre lo que es el neoinstitucionalismo y lo que son las instituciones dentro de todo este marco teórico. A decir verdad, yo me adhiero más a la versión moderada, porque justamente la evidencia empírica nos demuestra que una versión radical de decir que las instituciones son el factor, pues justamente no se logra sostener con lo que la realidad nos demuestra, y por eso la versión moderada nos dice justamente que las instituciones importan, sí, pero no lo son todo.
hay algunos otros factores más que justamente son los que explican el éxito económico en los países. Si quieres que te hable de cuáles son los otros factores que también entran en este entramado, pues justamente déjamelo saber en los comentarios, dale like o comparte y pues recuerda que en este canal estamos subiendo cosas de economía, ciencia política y sociología. Mi nombre es Héctor Rojas, espero que te haya gustado, suscríbete por favor, dale a la campanita, ya saben todo lo que tiene que decir una persona como yo y pues nada, nos estamos viendo en una cápsula más. Chao.